Manuel Balcázar, especialista en inteligencia, seguridad nacional y director de MB Consultores. Manuel, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias a ti. Un saludo a ti y a tu auditorio. Un gusto saludarte. Te haré la pregunta un poco en función de la narrativa presidencial desde el lunes, desde que se dio el asesinato de la aspirante a la alcaldía de Celaya. ¿Solo Guanajuato o por qué ahora le echamos la mira a Guanajuato? ¿Qué anda pasando en otros estados y cuál es la narrativa con otros estados, Manuel? Sí. Bueno, lamentablemente no es solo Guanajuato, son varias entidades del país y podemos ver claramente a Guerrero, a Michoacán, a Jalisco, a Chihuahua, Tamaulipas. Son varios estados del país los que están lamentablemente afectados por la violencia. Manuel, si me permites tantito, Manuel, ahí estamos teniendo un problema con la comunicación, entonces ahí vamos a tratar de asegurar bien la línea para que podamos evitarnos, pues, evitarnos el problema. Estamos hablando sobre este tema de la violencia en qué estados o qué es lo que sucede. Y también la pregunta que si realmente, digamos, están bajando las tasas de muertes violentas. Sería un dato maravilloso confirmar que así es, aunque sea muy paulatinamente. El gran asunto está, lo que yo hace un momento le decía, si tenemos a través de los términos de las metodologías, la certeza de lo que se está haciendo, por una razón muy importante, entre otras. Primero, tener información precisa y segundo, que tener metodologías precisas nos dan la posibilidad de tener un diagnóstico país enfrente de nosotros. Es decir, nosotros sabemos que estamos utilizando metodologías que nos llevan a un diagnóstico y tenemos que trabajar estrategias en función de ese diagnóstico, pero si no tenemos buenas metodologías y estamos sacando información y esa información no acaba por cerrar, digamos, la estructura real de lo que sucede, pues estamos haciendo diagnósticos falsos, ¿no? Porque no es sobre la realidad de las cosas. A ver, Manuel, parece que, aunque sea vía telefónica, pero estás con nosotros. ¿Me escuchas ahora, Manuel? Gracias, Javier. Sí, Sale. Fuerte y claro. Ok, vámonos directamente de nuevo con la pregunta. Solo Guanajuato, y lo decimos un poco en función del diagnóstico país. Adelante, Manuel. Claro, lamentablemente no. Además de Guanajuato, vemos a Guerrero, vemos a Michoacán, vemos a Chihuahua, vemos a Jalisco, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, que claro, si revisamos ya en homicidios dolosos, no están en los top, pero los casos de violencia criminal que están registrándose también son inéditos. Lo que yo observo en Guanajuato, pues es la politización de la estrategia de seguridad, donde se señala en función del partido gobernante, ¿no? Y llama mucho la atención que este mismo criterio no se ha usado primero para el ámbito federal y segundo para las entidades federativas gobernadas también por Morena. Y en el fondo, estructuralmente, el problema es el mismo y me llama la atención porque me parece que el presidente de la República tiene un diagnóstico correcto. Titulares del Poder Ejecutivo que gobiernan pero no mandan. Y entonces tenemos que responder la pregunta, ¿quién manda aquí? Y pareciera que distintos grupos criminales con civiles armados están buscándose imponer entre sí esa pregunta de decir aquí mando yo, y entonces tenemos que algunos periodos manda un grupo en una zona, luego manda otro en otra zona, y es la dinámica que hemos visto en esta administración, en la administración anterior y en la anterior, y tenemos una cuota de víctimas que van dejando un rastro de sangre inocultable por todo el país, y nos muestran también en el caso de la candidata a la alcaldía de Celaya un cambio muy importante en el país, y reflexionaba yo hace 30 años. Hace 30 años se mataba a un candidato a la presidencia de la República, porque ahí estaba el centro del poder, ahí estaba el mando. Hoy se mata a candidatas y candidatos a la presidencia municipal porque el poder se ha atomizado.
Y entonces vemos también que esa es la estructura y el modo de control territorial de los distintos grupos criminales, que en esta administración se decidió darles una tolerancia antes no vista. Y vemos también declaraciones del presidente diciendo, pues es que yo no quiero que se enfrenten los guardias nacionales o los militares contra los criminales, pero los criminales sí se enfrentan entre sí mismos, sí agreden a las autoridades, sí matan a los ciudadanos. Y entonces estamos padeciendo esta situación, y pareciera también, viendo las cifras justamente, que pues ya empezaron las campañas, no solo para los partidos políticos, sino también para los grupos criminales, que me queda claro tienen un interés en mantener, citando al propio presidente, los privilegios de los que han gozado, ¿no? Entonces, eso es muy preocupante cuando tienes grupos armados que creen que por la vía de las balas van a sustituir a los votos, van a sustituir el mandato en las urnas, y tenemos la insistencia en que la estrategia es la correcta, que me parece ya lo hemos reflexionado contigo aquí, que es el neoliberalismo de la seguridad. El neoliberalismo económico te dice hay que dejar hacer, dejar pasar, y las fuerzas del mercado regulan. Y aquí el presidente de la República parece que quiere dejar hacer y dejar pasar al crimen, y las fuerzas delictivas son las que regulan. Pero es una lectura terrible, porque en lo económico el presidente López Obrador dice eso devastó al país, pero en seguridad está haciendo exactamente lo mismo. Debilitó las capacidades del Estado para combatir este grupo. Vaya, no las debilitó porque existen, y creó una Guardia Nacional con un despliegue operativo muy fuerte, pero decidió que no salgan a enfrentar el crimen organizado, que no salgan a cumplir la ley, que no salgan a proteger a los ciudadanos. Y entonces esta política del neoliberalismo en seguridad, pues a diferencia de lo que él refiere como neoliberalismo económico, que tardó 20 años en mostrar sus externalidades negativas, aquí en 5 años y medio ha sido devastador el resultado en términos de víctimas humanas, de impacto para el desarrollo de las comunidades, para el crecimiento económico. Y eso me parece que es muy lamentable, y muestra también pues que los 18 años que duró la campaña del presidente López Obrador por conseguir la presidencia, no hubo una estrategia de seguridad que pudiera definir de manera coordinada con los 3 órdenes de gobierno y desde lo local una estrategia integral en la que el uso de la fuerza fuera selectivo, basado en la inteligencia. Todavía hace 2 años veíamos unos reportes que daban en el gobierno federal diciendo que los objetivos de alto valor criminal se habían logrado reducir usando el 30% de inteligencia. Y entonces se preguntaba uno, bueno, ¿y el otro 70% por qué no lo usan? Claro. ¿O dónde está? Sí. Y yo creo que esa es la estrategia, pero cuando la politizamos tenemos un riesgo enorme. Y ahí creo que es no solo el presidente de la República, sino los gobernadores y los alcaldes quienes buscan tener medidas como han llamado algunos gobernadores, efectivas y efectistas para la seguridad, ¿no? Pero no hay mejor fórmula que dar resultados, que sea el Estado, que sean las autoridades quienes imponen el orden. Oye, y no los grupos criminales. Manuel, en términos de la información que se otorga regularmente, sobre todo los lunes a través de la Secretaría de Seguridad, la información que la Guardia Nacional entrega, que el Ejército, respecto a las tasas, lo diré muy técnicamente, aunque el asunto es de una mayor profundidad, por supuesto, y de mayor sensibilidad, las tasas de personas muertas violentamente, si se han reducido, se habla de que se han reducido, que hay menos violencia, se plantea, no del todo, ¿no? Nadie hace cuentas alegres, pero en el país exactamente ese diagnóstico que cotidianamente se presenta de parte del gobierno, ¿qué opinión te merece? ¿Es el correcto? ¿Están todas las categorías que deberían de estar? ¿Están todos los elementos que deberían de estar?
Ya ves lo que ahora también se dijo, que los desaparecidos, muchos de ellos, una buena parte de ellos, no es por hechos violentos. Entonces el asunto es esta información, qué tan cierta es y qué tan está aparejada a lo que conocemos como la terca realidad. Yo creo que corresponde en una estimación del 70% con la realidad, porque no hemos identificado una metodología consistente que avale estas cifras. Déjame decirte que en la administración del expresidente Calderón se creó un grupo que analizaba los homicidios por presunta rivalidad delincuencial, así se le llamaba, y este grupo estaba integrado por distintas secretarías como la de Gobernación, la de Seguridad Pública, Defensa, Marina, la Fiscalía General de la República, bueno, en estos años la PGR, y este grupo junto con el CISEN, en aquellos años hoy CNI, se ponía a analizar las cifras y a tratar de establecer los criterios en los cuales un homicidio era por presunta rivalidad criminal y otros eran pues como tal por privar la vida en términos de un homicidio doloso. Pero ahora me parece que esta metodología podría tener un sesgo muy relevante que está focalizado en la parte operativa. ¿Y por qué digo que tiene un sesgo relevante? Porque cuando uno observa las dinámicas del gabinete de seguridad de esta administración, pues los que llevan la voz cantante son el secretario de Defensa y el secretario de Marina. Entonces tiene un sesgo eminentemente operativo, y aunque el CNI sigue colaborando en la parte del secretariado técnico, también el titular del CNI es de extracción militar, y me parece que hace falta una autoridad civil como podría ser la Secretaría de Gobernación o como podría ser la Fiscalía General de la República, que seguramente sí participa a través del CENAPI, pero al final de cuentas las voces que se imponen son las militares, que tienen esta voz de mucho más operatividad. Uh-huh. Y eso hace que la parte estratégica de una definición metodológica de criterios, de impacto, de correlación, pues se vaya dilucidando. Y hay casos también donde a veces sabemos que hay muertos, pero legalmente no existen porque no hay cadáveres. Y esto ocurre en distintos lugares donde se dan los enfrentamientos y los grupos delictivos van por sus muertos. Y escuchas a gente de la operatividad decirte, pues solo llegamos a recoger casquillos porque es lo único que nos dejan. Sale. Entonces, sí, también ahí hay un subregistro importante y creo que esa metodología tendría que ajustarse. Y déjame decirte también, en descargo de la administración actual, que en ocasiones es complicado llevar el registro de manera fidedigna y actualizada, porque hay casos que parecieran de rivalidad criminal y terminan siendo de motivos personales. Recuerdo un caso en Sinaloa ya hace algunos años que era un tema pasional y lo buscaron encubrir por rivalidad criminal. Pero esto nos lleva a un déficit muy importante de investigación e impartición de justicia, porque entonces dice, los mataron porque están peleando entre ellos, se matan entre ellos, que es como la muletilla clásica. Pero eso no exime al Ministerio Público, ya sea federal o local, de hacer su tarea de investigación, de identificar a los presuntos responsables y de identificar elementos que también sirven para la prevención del crimen. Uh-huh. Pero en esa parte estamos viendo que hay una omisión enorme, porque no se ha logrado prevenir mucho que digamos con estas cifras tan aterradoras como las que nos presentabas. Manuel Balcázar, gracias que estuviste con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias a ti. Gracias.